De policía, también me tocó esperar a mi papá. A los valientes, este episodio les va dedicado. Si me hubieran preguntado hace 6 años, antes de aquella tarde, habría jurado que lo que estoy a punto de contarles era imposible, que esas cosas no existían. Había sido un turno pesado, con mucho trabajo. Pensábamos que las últimas horas serían tranquilas, pero entonces, Canizales, mi compañero, y yo recibimos un llamado. Unos chicos consumiendo drogas frente a una iglesia, nada fuera de lo común. La zona era tranquila y estábamos cerca, así que nos mandaron. Lo más probable era que para cuando llegáramos ya se hubieran ido o que corrieran al vernos, pero al llegar no había nadie. No había desorden, no había nada extraño, la calle estaba casi vacía. En la entrada de la iglesia nos esperaba el padre. Se acercó apresuradamente y nos habló en voz baja. Nos confesó que había tenido que mentir en el reporte porque si decía la verdad nadie le haría caso. Nos dijo que era cuestión de vida o muerte, literal. Nos pidió un favor, casi suplicando, por el amor de Dios, que nos colocáramos en la entrada del edificio contiguo a la iglesia y no dejáramos salir a nadie. Nos advirtió algo más, que no importara lo que escucháramos, que nadie debía salir, ni siquiera él. Mi compañero y yo nos miramos. Los dos somos católicos. Algo en su manera de hablar, sin dramatismo pero con una urgencia intensa, nos hizo aceptar sin pensarlo demasiado. Nos posicionamos frente a la puerta. Al principio no se escuchaba nada, pero después de unos minutos, un golpe seco resonó desde adentro, como si un armario hubiera sido lanzado contra la pared, seguido de un grito desgarrador. Era un hombre. Gritaba que lo dejáramos salir, que lo ayudáramos. Decía que estaba encerrado ahí dentro, que sabía que podíamos escucharlo. Por instinto, di un paso hacia la puerta, pero recordé la advertencia del padre y me quedé quieto. El hombre gritó durante varios minutos. Lloraba, golpeaba, imploraba que lo sacáramos. Entonces, escuchamos a alguien más, una mujer, desesperada, diciendo que la estaban lastimando, que tenía miedo, que había niños ahí dentro. La gente empezaba a acercarse por los gritos, así que tuvimos que alejarlos, diciéndoles que era un asunto interno. Entonces empezó lo peor, los gritos de los niños. No era uno, eran varios, voces pequeñas, llorando al unísono, pidiendo ayuda, suplicando que lo sacáramos. Mi compañero y yo estábamos paralizados. No podíamos entrar, no podíamos irnos, solo podíamos escuchar. Eso continuó por casi una hora. De pronto, un silencio absoluto. El padre salió unos minutos después, nos dio las gracias y nos dijo que ya podíamos irnos, que la ayuda estaba en camino y que todo se había calmado. Tenía unos minutos de tranquilidad. Le preguntamos qué había pasado, quiénes estaban adentro, qué era lo que habíamos oído. Nos pidió que entráramos, que teníamos que ver con nuestros propios ojos o no nos lo creeríamos. Dentro solo había 2 personas. Una monja muy joven, empapada de sudor, y una niña acostada en una cama, amarrada. Nadie más. El padre explicó que los 2 estaban protegiendo a la niña mientras llegaban sacerdotes de la capital para determinar si se trataba de una posesión real, una posesión demoníaca. Cuando preguntamos por las voces, nos dijo que había sido solo ella, la monja, quien gritó durante todo ese tiempo. Salimos sin decir nada. No levantamos reporte, no podíamos hablar del asunto, pero después de esa noche, mi compañero y yo coincidimos en algo. Ninguna persona, por muy enferma que esté, puede gritar con tantas voces distintas y mucho menos imitar las voces de varios niños al mismo tiempo. Estoy convencido de que los sacerdotes confirmaron la posesión, pero nunca lo supe con certeza. Solo son suposiciones. El exnovio de mi hermana es policía, siempre muy serio, nunca fue fanático de las historias de terror. Cuando poníamos películas de miedo en casa, él nunca se quedaba. Es de esas personas de quien menos esperarías un relato de fantasmas. Pero él nos contó lo que les acabo de narrar. Hace tiempo patrullaba una zona tranquila cuando todo esto sucedió. En una ciudad rodeada de bosques densos, con numerosas cabañas y algunos restaurantes dispersos,
Existían senderos diseñados tanto para ciclistas como para quienes disfrutaban del hiking. Para alguien acostumbrado a la rutina diaria de patrullar, estos caminos ya de por sí podían ser intimidantes, sobre todo cuando caía la noche. Y a las 7:23, mi excuñado, quien patrullaba esa zona, se vio obligado a recorrerlos aunque el sol ya se ocultaba, lo que sumaba un aire inquietante al lugar. A pesar de ello, él era un hombre valiente, experimentado y firme. En ese entonces, patrullaba acompañado por un oficial con muchos años de servicio, alguien cuya experiencia imponía respeto y seguridad. Esa noche, en una de sus rondas por un tramo solitario, un trabajador de un restaurante les alertó. Un coche había entrado por los caminos profundos del bosque y no había regresado. La noticia era alarmante. Esos senderos no solo eran solitarios, sino que también podían ser peligrosos si alguien inexperto intentaba atravesarlos. Decidieron investigar. Al fin y al cabo, no se trataba solo de curiosidad, era una cuestión de seguridad. Muchos vehículos de bajo perfil tenían dificultades para cruzar ciertas zonas lodosas, y más aún si el conductor no estaba acostumbrado a caminos complicados. Apenas unos kilómetros más adelante, encontraron el coche atascado en un cruce de un pequeño arroyo, pero lo que descubrieron fue mucho más perturbador que un simple vehículo encallado. Dentro del auto, dos chicas estaban visiblemente aterradas, temblando y con un miedo paralizante en sus ojos. Intentaron calmarlas, aunque la escena misma emanaba un aire de extraña tensión. El lugar estaba desolado, pero no era una zona conocida por delitos recientes. Sin embargo, la angustia de las jóvenes era palpable. Finalmente, una de ellas logró hablar y narró lo que había sucedido. Explicó que atravesaban el arroyo a buena velocidad cuando algo las hizo frenar bruscamente. Una mujer, pequeña y delgada, apareció corriendo en medio del camino, pero no fue su rapidez lo que las paralizó, fue su rostro. La mujer se detuvo por un instante, mirándolas fijamente, y en esa mirada las jóvenes pudieron ver algo imposible. Su boca estaba completamente descubierta, con dientes expuestos, y la piel de gran parte de su rostro parecía haber desaparecido. No era una sonrisa, sino algo mucho más macabro. La visión las sumió en un pánico profundo, y poco después, el coche quedó completamente atascado, atrapándolas en el bosque justo cuando la oscuridad caía por completo. Mi excuñado y su compañero no pensaron en fantasmas, asumieron que era alguien que necesitaba ayuda urgente. Mientras aseguraban a las jóvenes en la patrulla y llamaban refuerzos, el oficial veterano decidió adentrarse en la oscuridad con su linterna, decidido a buscar a la mujer que supuestamente estaba herida. Mi excuñado intentaba tranquilizar a las chicas, cuando de repente un grito desgarrador de hombre cortó el silencio. Instintivamente desenfundó su arma y encendió la linterna, corriendo hacia los árboles en dirección a su compañero. Entre la espesura y las sombras, el haz de luz apenas iluminaba lo que lo rodeaba. Finalmente, encontró a su compañero. El oficial mayor, alto y moreno, estaba completamente pálido, con los ojos desorbitados y llenos de un terror indescriptible. Intentó preguntarle qué había visto, pero éste no podía articular palabra, solo señalaba con la mirada, como si sus ojos hubieran presenciado algo que desafiaba la razón. Respirando hondo, le indicó que regresaran a la patrulla y esperaran, pero mi excuñado sintió que había algo que el otro no estaba contando. Sin pensarlo, volvió a adentrarse en la penumbra, siguiendo un punto que su compañero mayor señalaba detrás de un árbol en forma de Y. Justo cuando se acercaba, algo se movió entre las sombras. Un olor insoportable, como carne quemada, invadió su nariz y garganta, provocándole náuseas instantáneamente. Dio un paso atrás, tambaleándose, casi cayendo, pero su compañero lo sostuvo, y juntos retrocedieron hacia el camino seguro. Esta vez fueron las dos jóvenes quienes, con voz temblorosa, intentaron calmarlos a ellos. Después, con la llegada de dos patrullas adicionales, se unieron todos para buscar dos objetivos: la mujer sin piel en la boca que las chicas habían visto, y aquello que mi excuñado y su compañero habían presenciado. Una visión horrenda se había grabado en su memoria,
Un hombre quemándose vivo, con apenas un pedazo de tela carbonizada cubriendo sus hombros, mostrando sus dientes de la misma forma macabra que la mujer. La búsqueda duró horas y continuó toda la mañana siguiente, pero no encontraron ningún rastro. Finalmente, un superior se acercó a los dos policías y les dijo que probablemente nunca volverían a ver a esas personas, que quizás ya habían estado ahí hace mucho tiempo, clamando ayuda que nunca llegó. Meses después, cuando el miedo inicial comenzó a desvanecerse, mi excuñado volvió a la zona con su compañero. Se bajaban de los vehículos y revisaban el bosque, buscando cualquier señal, cualquier rastro que confirmara lo que habían visto. Aún así, el recuerdo persistía. Almas en pena, cuerpos perdidos en la oscuridad, atrapados entre la vida y algo mucho más siniestro. Cuando terminó de contar la historia, se quedó nervioso, se marchó rápidamente a su casa y jamás volvió a mencionar aquel episodio. Nunca participó en charlas sobre lo paranormal, como si todo aquello hubiera marcado un límite que no debía cruzarse. Un saludo a él donde quiera que esté. Tú sabes quién eres. Yo nunca vi ningún fantasma. Eso es lo primero que aclaro cada vez que cuento esta historia, porque todo lo que pasó lo conozco gracias a mi compañero. Y porque cuando llegué, ya no había nadie más que él, sentado en la banqueta con la espalda recargada en la patrulla, respirando como si acabara de correr kilómetros sin descanso. Esa madrugada estaba de turno normal, nada pesado, en un área que normalmente era tranquila. Pero cerca de las 3 de la mañana recibimos un aviso por radio. Uno de nuestros compañeros había pedido apoyo urgente en una carretera secundaria, de esas que conectan un pueblo con otro, completamente solitarias a esa hora. Su mensaje fue breve, entrecortado, casi como si le costara respirar mientras hablaba. Necesitaba ayuda. Cuando llegué lo encontré pálido, algo inusual porque era un policía joven pero con experiencia suficiente como para haber enfrentado situaciones extremas y encuentros cercanos con la muerte. No era de los que se asustaban fácilmente. Tenía las manos apoyadas en las rodillas, la mirada fija en el suelo, y cuando le pregunté qué había pasado, tardó unos segundos en responder, como si estuviera reorganizando sus pensamientos. Me contó que todo comenzó con un reporte sencillo. Alguien había avisado por radio que una mujer caminaba descalza al lado de la carretera, confundida y posiblemente lastimada, quizá tras un accidente o una agresión. Le dieron la ubicación exacta y se dirigió directamente hacia allá. Al llegar, la mujer estaba ahí, tal como la describieron. Caminaba despacio, con los pies cubiertos de tierra, la mirada perdida. No recordaba bien qué le había sucedido y se quejaba de un dolor intenso en la cabeza. Cuando él le preguntó si alguien le había hecho daño, ella no respondió con palabras. Solo levantó el brazo y señaló hacia una vieja casa abandonada a unos metros del camino. Una construcción antigua, sin techo, a punto de derrumbarse. Mi compañero pensó que no era extraño. Quizá alguien la había llevado hasta allí o se había refugiado en el lugar. Le pidió que esperara dentro de la patrulla mientras él revisaba la casa. La dejó resguardada en el asiento trasero, cerró la puerta asegurándola y caminó hacia la construcción. Fue entonces cuando todo comenzó a tornarse inquietante. Mientras avanzaba, tuvo la sensación clara, casi física, de que alguien lo seguía. No escuchó pasos ni voces, pero esa certeza incómoda lo obligaba a voltear, aunque intentara ignorarla. Se dio la vuelta. No había nadie. Solo el susurro del viento entre los árboles y el crujido de sus propias botas sobre la tierra húmeda. Un escalofrío recorrió su espalda. Pensando en la mujer, decidió regresar rápidamente a la patrulla. Solo habían pasado unos segundos desde que la dejó, pero al llegar, la patrulla estaba vacía. Las puertas seguían cerradas, sin señales de forcejeo. Simplemente, ella ya no estaba. Confundido y temblando, decidió reportar la situación a la central. La respuesta que recibió lo dejó helado. No había registro de ningún reporte. Nadie había solicitado apoyo. No existía ninguna comunicación sobre una mujer caminando descalza en esa carretera. Todo indicaba que jamás debió estar allí. Mientras me contaba esto, me dijo que sintió que el aire le faltaba, que el pecho le oprimía, que por un momento pensó que iba a desmayarse o incluso morir allí mismo. Lo único que pudo hacer fue pedir ayuda,
y ese llamado fui yo quien lo atendió. Nos preguntamos quién había sido la voz en la radio. ¿Quién lo envió a buscar a esa mujer? Revisamos la patrulla, inspeccionamos la zona y la casa abandonada. No hallamos rastros claros, ni huellas recientes, ni indicios de que alguien hubiera estado allí. Cuando le pregunté si estaba seguro de haber cerrado la puerta de la patrulla, me miró con una expresión que jamás olvidaré. No respondió con palabras, solo asintió levemente con la cabeza. Esa noche lo llevaron a la comandancia y lo relevaron del turno. Oficialmente no ocurrió nada. No se levantó ningún reporte formal. Según los registros, esa madrugada había sido completamente normal. Pero todos sabíamos que no era así. Meses después, me contó otra historia que me dejó sin aliento. Mi hijo, también policía, llevaba un año recién salido de la academia, destinado a un pequeño pueblo a 1 hora de la ciudad. Al principio me preocupaba como cualquier madre, pero con el tiempo fui aprendiendo a confiar. Él me decía que su zona era tranquila. Recorridos rutinarios, vigilancia ligera, caminos rodeados de selva y pequeñas comunidades cercanas a la playa. Un día llegó a casa más chamalo de lo normal. No parecía asustado, ni alterado, solo pensativo, como si algo hubiera quedado dando vueltas en su cabeza. Esa noche me contó lo que le había sucedido en un tramo del que todos hablaban, pero nadie explicaba bien. Oficialmente estaba dentro de los recorridos, pero en la práctica nadie pasaba 2 veces por ahí en la misma noche y nadie se bajaba de la unidad, no porque fuera peligroso, sino porque allí siempre fallaban las cosas. Los radios se cortaban, la señal del celular desaparecía y la sensación de tiempo se distorsionaba, como si los relojes mintieran. Cerca de ese tramo escondido entre la selva, a unos 400 metros de la playa, había un hotel abandonado, enorme, que iba a ser de lujo. Nunca se terminó. Aunque los edificios estaban levantados, parecían esqueletos de concreto devorados por la vegetación. Nadie sabía por qué se detuvo la construcción. La gente evitaba acercarse. Pero mi hijo, curioso y nuevo en la zona, decidió explorar una noche. Quería entenderlo, descubrir por qué todo allí parecía tan extraño. Esa noche, me dijo, no fue rutinaria. Algo en aquel lugar lo observaba sin que él pudiera verlo. Algo que cambiaba la percepción del tiempo y el espacio, algo que nunca olvidará. Se acercó con cautela y no pudo evitar fijarse en el tamaño de las huellas. Colocó un pie sobre una de ellas y encajaba perfectamente. Puso el otro, dio un paso y luego otro. Cada pisada coincidía con la forma de su caminar, como si alguien hubiera pasado por allí antes que él, exactamente igual, como un eco de movimientos idénticos grabados en la tierra. Me contó que en ese instante la piel se le erizó, pero aún así continuó avanzando unos pasos más, intentando comprender lo que veía. Entonces, escuchó un sonido. No era un grito, ni siquiera una voz clara. Era un quejido largo, vago, profundo, proveniente de dentro de uno de los edificios del hotel. Levantó la vista y comprendió que estaba demasiado cerca de la entrada. Un escalofrío recorrió su espalda. Fue entonces que se dio la vuelta y corrió. Mientras se alejaba, alcanzó a notar algo que lo aterrorizó aún más. No había huellas de regreso. Las pisadas solo iban hacia adentro, pero ninguna salía. Era como si alguien hubiera desaparecido en la nada. Llegó a la patrulla y se marchó sin mirar atrás. Una vez a una distancia segura, intentó reportar lo que había visto por radio. Esta vez sí obtuvo respuesta. No mencionó lo de las huellas, pero sí el sonido extraño. Preguntó si debía regresar con apoyo o si alguien debía revisar el lugar. La respuesta fue clara y concisa. No, no vuelvas. Sigue con tu turno. Desde esa noche, nunca volvió a detenerse en aquel tramo. Nunca volvió a mencionar el tema con sus compañeros. Lo que había comenzado como una supuesta broma de los veteranos para asustar a los nuevos, se transformó en un secreto que todos evitaban, en un temor silencioso que nadie quería enfrentar. Él comprendió que aquello nunca fue un juego, solo lo compartió conmigo una vez, y me dio permiso para contarlo siempre, mientras no revelara el nombre del pueblo.
Y así, comunidad, mi hijo y yo seguimos escuchando historias como esta, inquietantes, extrañas, y no podemos evitar prestar atención. Para cerrar este episodio, quiero narrar algo distinto pero igual de escalofriante. No es un relato de la comunidad, sino un caso documentado, real, que incluso llegó a los noticieros en Estados Unidos y fue presentado por Anderson Cooper, uno de los periodistas más respetados de aquel país. Ocurrió en el invierno de 2015. Varios policías respondieron a un reporte de accidente automovilístico en una carretera helada. Un vehículo se había salido del camino y había caído en un canal de agua casi congelada. Al llegar, encontraron el auto volcado, parcialmente sumergido, con el agua entrando rápidamente. Mientras evaluaban la escena, escucharon algo proveniente del interior del coche. No era un grito desesperado ni un alarido. Era una voz clara y tranquila que decía solo una cosa: «Ayúdenos». Los oficiales reaccionaron de inmediato, sin dudar. Entre varios comenzaron a mover el vehículo, volteándolo lo suficiente para poder acceder al interior antes de que el agua lo llenara por completo. Cuando finalmente lograron abrirlo, encontraron a un bebé con vida. A su lado, un hombre estaba inconsciente pero respirando. Junto a ellos, una mujer adulta yacía sin signos vitales, muerta prácticamente al instante del impacto, mucho antes de que los policías llegaran. El bebé fue trasladado de emergencia y sobrevivió, pero mientras reconstruían los hechos para el informe, algo no encajaba. La voz que escucharon, ¿de dónde había venido? El bebé era demasiado pequeño para hablar y la mujer había muerto antes de que llegaran. No había otra persona dentro del vehículo. Ninguno de los oficiales pudo explicar quién había pronunciado aquellas palabras que los hicieron actuar tan rápido, que les permitió rescatar al bebé. Lo más inquietante, ninguno mencionó la voz en su reporte oficial. No porque se les prohibiera, sino porque simplemente no supieron cómo documentarlo. Tiempo después, los policías compartieron el caso en entrevistas y la historia llegó a medios nacionales. Todos repitieron lo mismo. Escucharon claramente a alguien pedir ayuda. Respondieron como cualquier policía lo haría. Y luego nunca pudieron identificar de quién era esa voz. El bebé sobrevivió y creció, pero la voz, esa voz que parecía provenir de otra dimensión, nunca apareció en ningún informe. Jamás se explicó. Así que, comunidad, tengan muy buenas noches. Descansen, mantengan la atención y el cuidado, y recuerden que en ocasiones lo inexplicable puede estar más cerca de lo que creemos. Nos escuchamos pronto.